El Martín era... No lo sé eso, yo sé otro. No sé. Dale, ¿vos? No. San Martín está presentado en general en la historia más tradicional, la historia que se enseña desde que yo era chico, en las escuelas primarias. Una figura muy mítica. De algún modo la imagen esa es la imagen que aparece en los consejos a la hija para su buen comportamiento. San Martín es de esos pocos nombres que no necesitan presentaciones adicionales. Está incorporado como un patrimonio de todos y en ese proceso de apropiarse de ciertas personas y erigirlas a la categoría del procerato, la escuela, y este es el tema, no estuvo ausente. No sé. No sé. Un chico. Era un ser humano, era un hombre con virtudes y con defectos, y justamente eso es lo que hace más valorable lo que tiene de valorable, lo que tiene de sobresaliente. Así como cada uno de nosotros cuenta con una biografía escolar determinada, que de alguna manera asigna su camino, la patria tiene la suya propia y es una biografía que nos incluye. Incluyó a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nosotros, incluirá a nuestros hijos y a los que vendrán. ¿Y cómo qué más? San Martín era un general quien condujo un ejército muy grande, quien liberó unas provincias. Comienza desde muy chico a participar del ejército, él participa en el ejército español y la primera acción militar que él va a tener va a ser a los 12 años en el norte de África, en Orán. Esa va a ser, digamos, como su debut dentro del ejército. Pero, digamos, la gran batalla grande y que la convierte, digamos, en un personaje importante, se va a producir en 1808, cuando ella tenga 30 años de edad, y esta va a ser la famosa batalla de Bailén. Era la batalla de Bailén en España. ¿Está bien? Y lo va a convertir a él, o lo va a ascender a él de ayudante de campo a teniente de caballería. Esta va a ser, digamos, la primera acción militar, va a ser muy reconocido. Un hombre grande. Yo creo que lo que podemos destacar es su conciencia de servir, de dedicar de su vida a servir a un ideal que es el ideal de la patria. Sea cual fuere mi suerte, probaré que desde que volví a mi patria, su independencia ha sido el único pensamiento que me ha preocupado. La escuela de ayer, entonces, surgida juntamente con la idea de un Estado-nación, necesitó sólidos basamentos y encontró en figuras como las de San Martín esos pilares requeridos. San Martín pasó a ser entonces el héroe abnegado, el acérrimo americanista, el padre ejemplar, el padre de la patria. San Martín era un hombre generoso que luchó por el pueblo y que nos mostró la libertad y para poder el pueblo salir adelante. Se fue a la guerra y luchó. Fue a la guerra para... ¿Cómo era? A luchar por Argentina.
Una vez que se produce la expulsión de los españoles y él se tiene que ir hacia Inglaterra, ahí va a entrar en contacto con otros independentistas americanos y va a conocer lo que va a ser el Plan Midland o el Plan Continental. Esta es una idea acerca de la necesidad de pelear en conjunto dentro de América, y Bolívar desde Venezuela va a intentar hacer campañas en el norte de Sudamérica, y San Martín ya va a tener la idea desde Argentina cruzar los Andes hacia Chile y llegar hasta Perú, que está el centro o el bastión, digamos, español. Yo sé que San Martín cruzó los Andes y bueno, más pero no me acuerdo. ¿Vos? San Martín, como dice ella, cruzó los Andes, liberó la Chile, Paraguay. A partir de ahí entonces se embarca hacia América, se embarca hacia Buenos Aires, hacia el Río de la Plata, y ahí llega en el año 1812, después de producida la Revolución, en la goleta Canning. Ahí va a llegar, le va a pedir al primer triunvirato, en ese momento las autoridades del Río de la Plata, que le reconozcan el grado de teniente de caballería. Por supuesto, Rivadavia y la gente del primer triunvirato va a aceptar, porque necesita un hombre que organice el ejército, ya que el ejército está bastante desorganizado, en manos de Belgrano. Belgrano ha hecho esfuerzos increíbles en el norte, pero no es un profesional de la guerra, y le va a dar la tarea a San Martín de organizar el ejército. Y ahí va a fundarse entonces el primer ejército profesional que nosotros vamos a tener acá en nuestro territorio, que va a ser granaderos a caballo con alrededor de 120 hombres, no más. San Martín No se rían, cruzó los Andes, las cordilleras, los Andes. Nació en 1700, ¿qué? La primera gran contienda que este ejército de granaderos a caballo creado por San Martín va a tener va a ser cerca de Rosario, en San Lorenzo. Ahí hay una partida de españoles que están en la zona de la banda oriental, que desembarca por el río Paraná en la zona de San Lorenzo, y ahí San Martín se va a destacar y va a ser el primer encuentro que va a tener de manera profesional contra los realistas en las costas del río Paraná. Fue a la guerra para luchar. Ataca con la caballería, cosa que no era costumbre, porque hasta la llegada de Napoleón al poder se atacaba con infantería, y a partir de acá el modelo napoleónico va a calar hondo en el Río de la Plata y en toda Europa, y se va a producir una batalla en la cual justamente San Martín se va a destacar por el movimiento de la caballería. La batalla de San Lorenzo. Esta contienda, digamos, de San Martín, que solo dura 15 minutos en realidad, se va a producir la muerte de dos granaderos importantes. Uno es el famoso Sargento Cabral, o después póstumo, digamos, Sargento Cabral, y el otro el granadero Baigorria, que nadie se acuerda, pero también trató de salvar a San Martín, y en esa batalla se produce la muerte de él. Inmediatamente terminada la batalla de San Lorenzo, organiza el ejército y se dirige rumbo al norte, donde va en la posta de Yatasto a reemplazar a Belgrano, que está con su ejército diezmado después de Vilcapugio y Ayohuma. Fue un liberador de América, uno de los más importantes. San Martín privilegió la independencia hispanoamericana por encima de ciertas disidencias internas y por encima de aquellas identidades que probablemente no estuvieran todavía construidas, como eran ciertas identidades nacionales que luego dieron la posibilidad de la construcción de los estados nacionales. Hagamos un esfuerzo de patriotismo, depongamos resentimientos particulares y concluyamos nuestra obra con honor. Mi sable jamás saldrá de la vaina por opiniones políticas. La Unión Sudamericana, o el intento de Unión Sudamericana que él intentó, hasta el día de hoy no se pudo concretar. Aún estamos tratando de reconstruir lo que San Martín pudo haber hecho por toda Sudamérica. También cruzó por la cordillera, ¿cómo era? La cordillera de los Andes. Cuando San Martín llega a Buenos Aires, proveniente de Londres, en realidad está más movido por un proyecto ideológico de transformar determinadas realidades y de enancarse en una situación que se está viviendo en América a raíz del derrumbe de España. Entonces, San Martín llega a América, elige el lugar donde había nacido como podía haber elegido cualquier otro. Sin embargo, en el transcurso de su vida
de los pocos años que está en el Río de la Plata, hay una gran identificación de San Martín con esta patria, aunque siempre con un sentido continental. San Martín es americano y cuando piensa en la construcción de una nueva nacionalidad, él está pensando más allá de los límites de lo que hoy es la Argentina, aún de lo que había sido el virreinato. Cruzó los Andes, el Paso de los Patos y anduvo por muchos pueblos liberándolos. Una vez que se produce el encuentro entre Belgrano y San Martín, en Yatasto, se va a dejar entonces las tropas, aunque Belgrano va a trabajar un tiempo con San Martín, le va a dejar las tropas al mando de San Martín, y una vez que San Martín se da cuenta que por el norte no puede ingresar al territorio del Alto Perú, es decir, a Bolivia, va a empezar a tratar de incorporar otros planes alternativos a eso. Y ahí va a ser que va a instalarse en la zona de Cuyo, en la zona de Mendoza, especialmente en el campamento de Plumerillo, y ahí va a organizar entonces el famoso Ejército de los Andes. Es llegada la hora de los verdaderos patriotas. Desde este instante, el lujo y las comodidades deben avergonzarnos. Desde hoy quedan nuestros sueldos reducidos a la mitad. Todos somos ya soldados. Cada uno es centinela de su vida. La campaña, por supuesto, de San Martín es una campaña espectacular, inigualable solamente por Aníbal, el cartaginés que había llegado hasta Roma, cruzando los Alpes con los elefantes. Así que él empieza una campaña en 4 columnas diferentes, una columna al mando de O'Higgins, otra columna al mando de Las Heras, mano derecha, otra columna al mando de Soler y la 4ª columna al mando de San Martín. Y bueno, y luego de un mes, digamos 25 días prácticamente dura este cruce de los Andes, con temperaturas entre 30 grados de día y menos 10 grados de noche, poca comida, fríos intensos como ya dijimos y demás, llegan casi simultáneamente las 4 columnas a la zona de Chacabuco. Y ahí se produce el primer enfrentamiento entre realistas, el del lado chileno, y los ejércitos del Libertador. Y una batalla fantástica, la cual le da la victoria, por supuesto, a San Martín, en la cual logra tomar varios cuerpos de artillería, logra tomar armamento, se muestra, digamos, contento San Martín en principio por el éxito de Chacabuco, aunque en el diario personal San Martín deja bien en claro que hubo algunas desinteligencias y que hay que perfeccionar algunos problemas que tiene este ejército. Al ejército de los Andes queda para siempre la gloria de decir: en 24 días hemos hecho la campaña, pasamos las cordilleras más elevadas del globo, concluimos con los tiranos y dimos la libertad a Chile. Y esto se ve bien claro un año después prácticamente, porque instalado ya en Chile y tratando de formar un gobierno de la mano de O'Higgins y demás, va a tener el revés de Cancha Rayada, que muchos historiadores plantean que lo han agarrado descuidado, digamos, a San Martín. San Martín no estaba descuidado ni era ningún improvisado, pero se da cuenta que se dejó estar, que se distendió, y eso le sirvió a los realistas para poder atacarlo y vencerlo. Ahí mueren 120 soldados granaderos. Esto va a ser un golpe muy duro para San Martín, pero lo maravilloso de esto es que termina reorganizando el ejército, termina 15 días después con una de las batallas más importantes que tiene San Martín y por la cual es reconocido en todo el mundo militar, que es la batalla de Maipú. En esa batalla de Maipú se va a enfrentar 15 días después, que esto que le comentaba yo de Cancha Rayada, contra el ejército realista, y ahí va a lograr vencer a los realistas, concluir la campaña a Chile, establecer un gobierno autónomo, independiente o patriota, digamos, en el territorio, asegurar de alguna manera la independencia también argentina, y en esa batalla famosa de Maipú va a haber varias columnas que van a rodear al ejército realista, van a hacerlo retroceder, lo van a arrinconar y finalmente va a ser vencido con 1000 bajas por parte del ejército realista y 2000 personas o 2000 soldados realistas puestos prisioneros, con lo cual es un éxito tremendo. Marcó del Pont no logra entender, el jefe realista, cómo hizo San Martín para en 15 días reorganizar el ejército de la manera que lo reorganizó, y hoy la batalla de Maipú es estudiada en las mejores academias militares, especialmente de Estados Unidos en West Point, junto
con las batallas de Aníbal, con las campañas de Julio César, las de Alejandro Magno y las de Napoleón, como parte de su programa oficial en Historia de la Guerra. Nada existe en el ejército enemigo. El que no ha sido muerto es prisionero. En una palabra, ya no hay enemigos en Chile. Cuartel General en Campo de Maipú, José de San Martín. Fue una gran personalidad en un mundo que no lo supo reconocer en su momento. Por eso lo que pienso es que lo más importante es reconocer ahora, unos tiempos después, lo que hizo en su momento y apreciarlo ahora, todo lo que no lo pudieron apreciar tiempo antes. Cuando se va al exilio, y vale la pena remarcar que se va al exilio, porque el Río de la Plata le están haciendo la vida imposible, le están haciendo la guerra a los unitarios de la capital, con Rivadavia a la cabeza, que tiene un pleito personal con San Martín. Hay que leer las cartas que San Martín escribe sobre Rivadavia y su despreciable persona, ¿no? Ya la Argentina existe como un país diferenciado. Y el vínculo sigue ahora sí con la Argentina. Y esto se pone de manifiesto cuando ocurre las dos guerras coloniales que soporta la Argentina en la década del 30 y en la década del 40, los mal llamados bloqueo francés y bloqueo anglo-francés, como si los bloqueos fueran justas deportivas. Los bloqueos son manifestaciones bélicas. San Martín le dice a Rosas: lo que no puedo concebir es que haya americanos que, por un indigno espíritu de partido, se unan al extranjero para humillar a su patria y reducir a una condición peor de la que sufríamos en tiempos de dominación española. Una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. El estado de mi salud me priva de poder ofrecerle mis servicios como lo hice a usted en el primer bloqueo por la Francia, que aunque conozco serían inútiles, sin embargo demostrarían que en la injustísima agresión y abuso de la fuerza de la Inglaterra y Francia contra nuestro país, tenía un viejo defensor de su honra e independencia. Mi postura con respecto a la figura histórica es bastante escéptica, por una cuestión de que la historia que nos dieron en la escuela primaria y secundaria fue escrita por hombres que tenían intereses políticos, económicos, que en sí era lo que se contaba era su versión y lo que les convenía a mi forma de pensar. En el momento de humanizar su figura, la tendencia a considerar con valores del siglo XX o del siglo XXI hechos y acontecimientos propios del siglo XIX, puso en dudas cierto rigor científico que en el momento se alegaba. Pensamos, como gente de la docencia, que el desafío de nuestra sociedad en general, de la historiografía y en particular de la escuela, es asumir un compromiso que realice en cuanto a clarificar ciertas verdades, no para opacar la figura del líder, sino al contrario, para mostrarla en su verdadera dimensión y de esa manera realzarla. Ingresó al ejército español en 1789, en el cual terminó su carrera consagrándose como mayor y sin embargo así todo pudiendo haberse quedado allá, decidió volver a su patria para tratar de que toda su patria sea libre. No se logró todavía ese ideal de libertad e independencia plena. Tanto él como nosotros estamos aunados en ese punto y necesitamos un espacio de reflexión sobre esos temas. La escuela brinda el espacio y la figura de San Martín nos permite seguir construyendo. Presencié la declaración de la independencia de Chile y el Perú. Obra en mi poder el estandarte que trajo Pizarro para esclavizar el imperio de los incas. Mis promesas para con los pueblos que hice la guerra están cumplidas. He dejado de ser un hombre público. He aquí recompensados con usura 10 años de revolución y de guerra. San Martín, San Martín, que tu nombre honra y pres de los pueblos del sur asegure por siempre los rumbos de la patria.
patria que alumbra tu Llega el Ande, su cumbre más alta, de la mar el metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del libertador. Suenen claras trompetas de gloria y levantan